noches, edición número 601 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Hoy vamos a tener un programa bastante ágil porque tenemos dos invitados, y la verdad que son dos invitados muy calificados, por cierto. El doctor Agustín Esbar, que nos acompaña acá. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Agustín Esbar es el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y también es un destacado abogado constitucionalista y profesor de la Ciudad de Buenos Aires en algún momento. ¿Decano? No, sigue siendo. Sí, lo soy hace 27 años. 27 años, pero fuiste vicedecano. Fui vicerrector del colegio y jefe colegio. de departamento de Derecho, Economía y Ciencias Sociales durante largos periodos. Con ellos vamos a hablar, y en el segundo bloque también con el doctor López Alfonsín, otro destacado jurista, además de ejercer la magistratura en el Foro Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema que hoy realmente es preocupante, como venimos siempre machacando durante años con Osvaldo, que la educación es realmente, siguiendo, parafraseando a Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo. Vemos que este concepto en el siglo XXI, siglo del conocimiento, como decimos también reiteradamente, vemos que esta educación realmente es una educación que, lejos del ideal sarmientino, es una educación empobrecedora. Empobrecedora a tal extremo que los maestros, en lugar de ser llamados maestros y profesores, pasaron a llamarse trabajadores de educación, que la escuela, en lugar de ser formativa, es contenedora. Y con esta sucesión de temas, hoy tenemos también una nueva toma de colegios en estos días, que realmente nos hace pensar en muchas aristas. Por un lado, el papel de la justicia, porque una jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, acaba de avalar esta toma de los colegios con argumentos realmente incomprensibles. Toda toma de colegio, lo ha dicho muy bien el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, es ilegal e inadmisible. Nadie quiere conculcar el derecho de expresión, el derecho de manifestarse libremente. Esto es un derecho de raíz constitucional que arranca desde el fondo de la historia, el fondo de los tiempos, pero este derecho debe compatibilizarse con otros, así como también criticamos el tema de los piquetes y de las manifestaciones cuando impiden a otras personas ejercer también derechos de raíz constitucional, como el derecho a transitar, el derecho también a enseñar, educar, etcétera. Muchas veces hasta vidas se han tronchado por manifestaciones o piquetes que obstaculizan la totalidad de la vía pública. También en este caso se está usurpando un bien público. Y quiero, porque me llegó muy hondo, que lo hablábamos hoy, ayer en el domingo, en esa columna humorística con una pluma tan elegante, tan fina, tan señorial que tiene Alejandro Borenstein, el hijo del recordado Tato Bores, termina diciendo algo que realmente me impactó, porque justamente quien lo dice fue un compañero mío de facultad, Eduardo Said, que era profesor de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Él señalaba, cuando fue profesor justamente de Alejandro Borenstein, el primer día de clase les dijo a los chicos del colegio: ustedes vienen a un colegio de excelencia, sepan que muchos obreros, muchos trabajadores, con sus impuestos solventan este colegio y sus hijos no pueden acceder al mismo. Por eso no les voy a permitir que pierdan el tiempo en cuestiones absolutamente baladíes, sino que se concentren en el conocimiento. Eduardo Said, a quien conocí, forma parte de la enorme lista de desaparecidos que tuvo la República Argentina. Y Borenstein termina diciendo: este amigo, este profesor, realmente me enseñó cuál era el progresismo de verdad. Yo que lo conocí, puedo decir que auténticamente era así, y me hizo recordar estas palabras, lo que él había señalado. Sí, me disculpás, palabras casi idénticas me dijeron a mí el primer día de clases en el Nacional de Buenos Aires, el 4 de marzo de 1974. La primera profesora que vino fue la profesora Meyer, de literatura. Española. Sí, y nos dijo, ustedes son somos colegas porque pertenecemos a un colegio, me resultó extraña esa etimología. Y además ustedes son privilegiados porque ocupan pupitres, van a tener una educación de excelencia,
y montones de chicos del país quizás la están sufragando, digamos, con sus impuestos, con su trabajo, y no van a tener ni esta educación y tal vez ninguna otra. Y eso me generó un sentido de compromiso, de responsabilidad muy similar cuando leí ayer o el anteayer el artículo de Borenstein, recordé esas palabras de la profesora Meyer. Sí, realmente uno cuando piensa que se educó en ese colegio y que oía hasta estos chicos que no les afecta para nada la reforma educativa, Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires, revelan una actitud como paternalista hacia las otras escuelas cuando realmente es incomprensible esta actitud. Pero vamos Pero veamos Agustín, qué opina Agustín de ¿qué esto? opina Agustín de esto? Que debe ser... No, me genera una profunda preocupación, la verdad, porque creo que lo que expresa, entre otras cosas, es una falta de conciencia democrática muy grande. Si lo que está detrás, si tomamos en serio los argumentos por los cuales los alumnos han tomado los colegios, que es oponerse a los planes de reformas en los estudios secundarios, el mecanismo es tan profundamente autoritario, es tan contrario a la democracia, que en definitiva termina estando por delante de la reivindicación misma. Nadie está hablando de las reformas curriculares, nadie está poniendo en discusión sobre la mesa un debate. Durante todas estas 2, ya va para 3 semanas de tomas de colegios, no hemos visto que se haya generado absolutamente ningún debate productivo sobre eso, y lo que predomina es la metodología. Detrás de la metodología hay una reivindicación también profundamente confusa, que es que los estudiantes deben tener parte en la decisión, ellos directamente deben tener parte en la decisión sobre qué planes de estudio se van a adoptar. Y muchos padres también sostienen que ellos deben tener parte en la decisión. Pero, ¿bajo qué concepción de la democracia las personas directamente tienen parte en la decisión pública? Bueno, en la democracia directa ateniense enseñamos todos los problemas que tienen los mecanismos de democracia directa en los países que de manera acotada los incorporan. En nuestra Constitución hay instrumentos de democracia semidirecta, en donde en ocasiones el sistema recurre a la opinión directa, al voto directo de las personas para refrendar un proyecto de ley o para proponer una política pública o para tomar una iniciativa legislativa. Está constitucionalizado. Claro. Fuera de ese marco... Pero de todos, en tal caso de toda la ciudadanía. De toda la ciudadanía, luego un debate y a través de los filtros que existen en el sistema institucional, pero rechazar a las autoridades democráticamente electas de plano, rechazar a la legislatura porteña, o sea, darle espalda a una legislatura elegida por los vecinos, a un jefe de gobierno y un sistema ministerial legislado, digamos. Hay un sistema institucional que estos mecanismos de toma violenta, porque son mecanismos violentos, como nadie quiere recurrir a la violencia contra niños, no se actúa, pero quien de prepo cierra la puerta de un colegio, como me ha ocurrido a mí siendo autoridad del colegio y me generó un problema serio. No recuerdo. Sí. Vos recordás, sí. Alumnos me intimaban a abandonar mi público despacho. Yo estaba trabajando en mi oficina y de golpe vinieron y me notificaron que el colegio iba a estar tomado dentro de media hora y que yo tenía que retirarme de mi oficina, donde yo estaba trabajando por el sueldo que cobro de acuerdo a la designación que tenía por la Universidad de Buenos Aires por mecanismos institucionales de nuestra democracia. Entonces viene un conjunto de niños a decirme, usted se tiene que ir ahora de acá. No, mire, yo no me voy a ir porque estoy trabajando. Pero usted se tiene que ir. Bueno, pero yo, ¿cómo usted me... Bueno, si usted no se va a tener que quedar acá, no va a poder salir. Entonces empezaron a poner bancos para bloquear completamente la posibilidad de que yo pudiera retirarme de mi oficina. Es una cosa tremendamente violenta. A partir de ese momento yo estaba obligado a salir por la fuerza o quedarme confinado en una especie de privación ilegítima de la libertad ejecutada por un conjunto de niños. O sea, es un sistema tan violento. Parece bien el punto donde vos lo haces. Es profundamente antidemocrático. Profundamente antidemocrático. Claro. No hay ningún debate, no hay ningún respeto por las instituciones. Se desconoce total. Pero quienes están detrás, hay organizaciones políticas que son profundamente antidemocráticas. Entonces, queda fuera de discusión
la medida pública, y lo que está en discusión acá es si la democracia se puede sostener a sí misma. Si los cientos, miles de padres que no están de acuerdo con la toma están dispuestos a defender la democracia. Esto es lo que estamos discutiendo en el fondo en Argentina, es lo que más me preocupa. A mí me preocupa también que por parte de las autoridades se nos informa, mi hija está en 5º año, así que soy padre de una hija del colegio, los resultados de las votaciones de las asambleas. Son muy antidemocráticas. Pero además... un 10% en primer lugar, pero aunque, se lo dije al rector, otro día, que votara y él me dijo que estaba de acuerdo, pero no lo había dicho tan públicamente, no lo hasta dice. ese momento. Aunque votara el 100%, la unanimidad, es algo que una asamblea estudiantil no puede adoptar como decisión válida. De la misma forma que no puede adoptar la anexión del Uruguay a la Argentina. Está fuera completamente de sus atribuciones. Hubo una larga toma en el Nacional Buenos Aires, que sufrimos quienes damos clase allí hace tantos años, la más larga que recuerdo, en donde el planteo era que era ilegítimo que la universidad eligiera al rector del colegio. Ah, me acuerdo. La rectora en ese momento era la profesora González Gas. Virginia González Gas. Que apoyaba este planteo, ¿no? Entonces, el planteo era, es ilegítimo que la universidad elija al rector del colegio. El rector lo tienen que elegir los estudiantes. Y hasta que eso no ocurra, el colegio permanecerá tomado. Pero el rector lo elige la universidad porque hay una ley nacional dictada por el Parlamento argentino, representantes del pueblo, senadores del pueblo, que legislaron sobre el tema. Hay un consejo superior de la universidad conformado por decanos y por representantes de los graduados y los estudiantes, todos elegidos por mecanismos institucionales. Hay un sistema. Quien se planta de plano contra el sistema dice, a partir de ahora, por la fuerza, desconozco el sistema. Puede proponer su modificación, pero será a través de los mecanismos democráticos. Sí, no, es profunda. Lo que estamos en el fondo discutiendo es el valor de la democracia, sobre todo para todos aquellos que se quedan en la casa lamentando lo que está ocurriendo, pero sin la vocación de salir a defender la democracia. ¿Qué pasaría si el día de mañana apareciera un grupo de vándalos, que los hay, y que tuvieran el poder suficiente para ocupar algún edificio, el Congreso, por ejemplo, echar a todos los diputados y decir, bueno, hasta sentarse en las bancas. Sentarse en las bancas o desalojar la Casa Rosada, no lo admitiríamos, claramente, ¿no? Y decir, bueno, eso eran los golpes de Estado. Claro. Venía un grupo de forajidos y decía, se van las autoridades electas y ahora mandamos nosotros porque lo que ustedes están haciendo no corresponde a la verdad de lo que la nación necesita. Esto es muy parecido con otro formato y lo hacen niños, lo hacen jóvenes y entonces, bueno... Alentados en muchos casos por padres trasnochados y no logramos, los adultos... El sistema social no logra resolver esto. Porque lo que nos falta, me parece, lo que me preocupa es que lo que nos falta a todos en la sociedad es una convicción democrática que haga que esto resulte impensable, inviable. ¿Cuál es el derecho constitucional que avalaría la toma? Bueno, yo la semana pasada tomé examen en el campo de deportes, porque el único recinto colegial no tomado es el campo de deportes, porque parece que resulta complicado tomar un espacio tan amplio y tan abierto. Entonces convoqué a todos mis estudiantes al campo de deportes y en el césped, arrojados en el césped, 2 divisiones de 4º año, hicieron el examen porque tampoco les había mandado material y tenía que de alguna manera cerrar el ciclo. Y vinieron todos los chicos. Y al final del examen, entre saludos de Yaná Tobá y buen año, me preguntaban, ¿qué opina de la toma? Y les dije lo que opinaba, les dije que me generó una profunda preocupación sobre la calidad democrática que ellos tenían en su conciencia, ¿no? Y muchos de ellos coincidían y estaban perplejos y pensando de vuelta lo que estaba pasando ahí. Lo de Liberatori, yo insisto en esto porque la jueza habla de las vías de hecho, que ese instructivo que dio la ministra de Educación para hacer las denuncias en las comisarías son vías de hecho, pero no dice que son vías de hecho la toma del colegio. Eso son las vías de hecho. Lo que pasa es que tenemos, bueno, y esto vos has pasado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente hay un activismo judicial protagónico que hace que algunos jueces excedan el marco de sus funciones. Yo siempre digo que el juez no tiene que ser tan tibio, tan tímido, que se someta al poder político, pero ni tampoco tan audaz de que intente sobrepasar los límites que fija la Constitución y ponerse a actuar como si fuera el poder administrador, el poder decisorio. Ellos están para, y que no lo me están para aplicar el derecho.
no están para legislar ni para sustituir al Poder Legislativo, sí para corregir, obviamente, como la ratio última de todo el sistema, para corregir si la norma no se ajusta a la Constitución. Pero esto a mí me preocupa enormemente. Es un tema de profunda implicancia institucional, más allá de la anécdota o del color periodístico que tiene una toma y de la preocupación que genera a los padres y de la pérdida de días de clase. Lo que a mí más me preocupa y estoy mirando es qué es lo que está pasando con la calidad de nuestra democracia en la conciencia ciudadana, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a defender una democracia sana, instituciones sanas, fuertes, que son lo único que nos va a permitir avanzar como país? En este último minuto te quiero hacer una pregunta, tu evaluación acerca de la visita de Netanyahu, el primer ministro israelí. Otro día vamos a hablar de la AMIA en extenso y de lo que estás haciendo en la AMIA, que por cierto es muy prolífico. Muy apropiada la pregunta, porque Netanyahu encabeza una democracia ejemplar en el mundo. Un país amenazado por donde se lo mire desde su constitución. Apenas se fundó el Estado de Israel, hace 69 años sufrió el ataque de todos los países vecinos, una nación creada por la ONU después del holocausto nazi, por sobrevivientes de la mayor tragedia de la humanidad, que hoy es una democracia ejemplar, con instituciones que funcionan a pleno, con un sistema educativo increíblemente avanzado, donde todos los poderes funcionan, donde hay un nivel de debate y de participación ciudadana tremendo, un nivel de fiscalización de los funcionarios públicos que al propio Netanyahu sé que ahora está con algún problema, y a su familia lo tiene en jaque, y donde la prensa es aguda, ácida, pero que avanza a una velocidad impresionante, donde la democracia crece y donde la economía crece hace 30 años de manera ininterrumpida, y la base de eso es un sistema educativo extraordinario. Por eso transformaron lo que era un páramo en un vergel con un sistema de riego. Siguen produciendo innovaciones. La innovación en el tema de riego, yo estuve en Jerusalén y en Tel Aviv, la innovación del sistema de riego es brutal. Y el respeto que hay por el prójimo. El respeto en todo sentido. El respeto a la vida. Absoluto, y el respeto, porque digamos, en Israel conviven las tres religiones. Sí, o sea, en Israel hay un respeto. Yo he ido a misa en Israel. Y nadie ni me miró torcido ni nada. O sea, absolutamente, ¿no? O sea, la ciudad vieja de Jerusalén, donde está el famoso Muro de los Lamentos y pegada a la mezquita de Al-Aqsa y todos los lugares sagrados del cristianismo, es un lugar donde uno puede transitar casi siempre con total tranquilidad, salvo que algún loco que siempre sabemos de qué lugar proviene, pero en realidad, en general, en la medida en que está custodiado por el Estado de Israel, que es de vuelta un Estado profundamente democrático, y donde le dijimos al primer ministro, el nivel de respeto de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas por los derechos humanos es único en el mundo. Muchas veces se estigmatiza a Israel porque se defiende, pero realmente es un país donde hay una calidad democrática impresionante, y la base, para volver al tema de la mesa de hoy, es sin ninguna duda la educación. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa. Cuando volvamos, el doctor Marcelo López Alfonsín. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar,
www.andar.org.ar. El enfoque que nos dio en el primer bloque Agustín, sobre todo en la falta de conciencia democrática, nos resulta preocupante. Estamos ahora con el doctor Marcelo López Alfonsín, un gran amigo. Gracias por venir, Marcelo. Felicitaciones por los 600 programas. Nos ve. Ya tenemos dos que nos ven. Agustín Esbar y Marcelo López Alfonsín. Y la doctora Outon también que nos ve, la mujer de Marcelo. No, la pregunta era justamente la preocupación que a nosotros nos produce esta falta de respeto por los derechos de los demás. Esto que a veces decimos que los romanos tenían un principio, alter un non laedere, no perjudicar a terceros, que era el límite que se fijaba para que se respetaran los derechos del prójimo sin conculcar los propios. La preocupación grande es que los chicos no solamente pretenden, que sería muy lógico ser escuchados, sino que pretenden, como lo dijo recién Agustín, ser obedecidos. O sea, van a cumplirse el año que viene 100 años de la reforma universitaria que estableció el gobierno tripartito, pero ese gobierno lo estableció para las universidades, no para los colegios secundarios. ¿Por qué? Porque en el colegio secundario todavía a lo mejor el chico no tiene una formación académica adecuada, ni tampoco tiene una madurez necesaria para esto. Esto no es detrimento ni tomarlo como chicos bobos, sino simplemente tomarlos como chicos realmente que les falta una capacidad. Y si vemos nosotros, y que esto es, insisto, 50% de esos chicos de deserción escolar, 40% de esos chicos no alcanzan a comprender un texto cuando llegan a la universidad. Vemos en el Colegio Nacional Buenos Aires, que creo que ahora se acaba en estas horas de levantar la toma de Nacional Buenos Aires del Pellegrini y del Mariano Acosta, acá nos acota nuestro productor Juan Pablo Révora. Cuando uno ve esto, ve lo paupérrimo de estos chicos, del lenguaje con un vocabulario homeopático, porque cuando no encuentran la monetilla, como antes era monetilla viste, ahora es, bueno. Y vos decís, ¿y esto después en la universidad? ¿Vos cómo lo ubicás esto constitucional? Yo quiero retomar algo de lo que dijo Agustín en cuanto a la preocupación por el poco respeto de la convivencia democrática que estamos empezando a vivir sin a lo mejor darnos del todo cuenta. Y recordaba hace poco, en derecho constitucional, como siempre, hay luces y sombras, hay momentos más oscuros y momentos más claros. Uno de los momentos bien claros, bien luminosos del derecho constitucional es cuando consagró la acción de amparo, la Corte Suprema. Y cuando esto lo hizo en el caso Siria en 1957, y después lo extendió en el año 1958 al caso Cot, que tenía que ver con un tema de derecho de huelga. Y justamente hay un párrafo maravilloso en relación con explicando por qué las vías de hecho están en contradicción con el Estado de Derecho. Digamos, ojalá podamos volver, me parece, aunque sea al espíritu democrático y de convivencia democrática que tuvo los principios de la década del 80 con el Congreso Pedagógico, digamos, discutir educación en los términos civilizados que significaba un Congreso Pedagógico como ese, que fue una gran apertura para tratar de salir justamente de la dictadura. Discutir ni más ni menos que educación, pero discutir en serio, no de esta forma. Era el gobierno de Alfonsín. No lo dije yo. No, era el gobierno de Alfonsín. Por eso convocaron a todos los actores a congresos pedagógicos que sé que a algunos sectores de la comunidad no le gustaban, a sectores a lo mejor demasiado conservadores, pero que realmente implicaban de que todos se sentaran en la mesa y ningún sector conservador fue expulsado de esas mesas porque no compatibilizaba sus ideas con lo que allí se proponía. Esto es lo grave, ¿no? Volver a ese espíritu me parece que sería la mejor luz que le podemos ofrecer hoy a este momento, que me parece que la verdad que es complicado. Tratar de discutir vías de hecho y metodología cuando no estamos discutiendo en serio de educación me parece complicado. Me parece complicado que se discuta de todas las formas.
Ahora, nadie niega, por supuesto, el derecho de los estudiantes de las edades más tempranas, si quieren, a opinar, a debatir, pero tomar un colegio, ese es un ejercicio de violencia. Es sustituir a las autoridades democráticamente elegidas para hacer. Pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es tan progresista en ese sentido, que realmente cuando uno entiende quién debe sancionar la educación, quién debe reglamentarla, quién debe ejecutarla, cuáles son los roles de cada una de las instituciones. Es un poco volver a la pedagogía de la que hablaba antes Agustín. Me parece que es elemental. Y bueno, ojalá, esto es un anteproyecto de un proyecto de ley. Digamos, ni siquiera, no quiero ni pensar entonces cuando llega la discusión en la legislatura, que es donde debe darse este tipo de discusiones, para ver cómo se reglamenta la ley de educación que sancionó el Congreso de la Nación hace unos años. Digo, no podemos vivir en una isla y no desconocer los avances que significa desde el 84 en adelante, por ejemplo, un montón de aspectos de la educación. Pero discutámoslo racionalmente, por favor. Porque habla de dos, y además que la gente ni sabe, por eso es bueno, habla de un secundario que tiene los 2 primeros años, que es un ciclo básico, 2 años subsiguientes, ciclo orientado, y uno que empalma con la práctica, con la praxis, que es de integrador y formativo de la escuela, que son las famosas pasantías, que yo, ustedes son más jóvenes, yo fui meritorio en tribunales. Meritorio, aquel se lo explico a la gente, aquel chico que va a hacer prácticas en tribunales y que realmente no cobra, paga gratis. Pero es tan rico lo que uno aprende en tribunales que realmente a mí me sirvió de herramientas valiosísimas cuando, por ejemplo, tuve que dar las materias de Procesal 1, Procesal 2. Un comentario, cuando habló un profesor de Procesal 1 de la cédula, todos pensaron que era la cédula de identidad. Yo sabía lo que era una cédula de notificación. Por suerte, entonces, igual en la Ciudad de Buenos Aires no hay más meritorios. No, todos cobran. Está bien, todos cobran. Pero era un poco, era un poco una práctica que en aquel momento se hacía, como las famosas escuelas de aprendices, artes y oficios. Es admisible que algún sector crea que no debe haber esas prácticas, bueno, pero lo puede discutir, lo puede debatir, puede dar su opinión, lo que no puede es usurpar una propiedad pública. Tan sencillo como eso, y tan difícil de explicar, parece una cosa tan elemental. Pero bueno, me parece, insisto, que hay que volver a las cosas más sencillas. Ojo, en la Argentina durante muchísimo tiempo se pensó que el Estado de Derecho no era muy importante. Es más, cuando se discutía el derecho de huelga, sin ir más lejos, había muchos sectores que pensaban que en realidad la huelga no era un derecho. ¿Seguro? Era un hecho que se defendía a lo macho. Lo llegó a decir un constitucionalista argentino. Bueno, hay otros que preferimos que esté en el 14 bis y que se ejerza conforme a lo que establece la Constitución. Eso me parece que es una toma de posición que en nada pretende hacer callar ningún debate, sino que justamente pretende abrir el debate a lo que nos está faltando, volver a la convivencia democrática. Esto es muy bueno que lo digan 2 profesores de Derecho Constitucional y un tercero que estuvo en el bloque anterior, porque realmente son tomas que atentan contra la equidad social y, como dije al principio del programa, contra el progresismo, contra el auténtico progresismo, no con este progresismo violeta o berreta que nos quiso imponer durante tantos años el kirchnerismo. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.